Estimado Pedro, muy buenas tardes, bienvenido. Tiene 15 minutos para desarrollar la ponencia. Son las 11:05 de la mañana. El espacio es tuyo. Nuevamente, bienvenido. Brevemente, solo solicito si se me ve mi PPT o mi PowerPoint. Sí, señor, se ve perfectamente. Ok. Nuestro tema corresponde a la desescolarización como alternativa para entender el currículo escolar en la modalidad híbrida. Nace necesariamente como producto del trabajo colaborativo de Pedro Arce, mi persona, Carmen Elena Bastida y Ricardo Cristi, al ver que cuando en marzo llegó la pandemia, tuvimos que ver que todos los elementos propios del quehacer educativo que ya conocíamos en la antigua normalidad, se resignificaron de manera diferente. Entonces, el concepto de escuela, aula, acompañamiento docente, entre otras cosas, empezaron a tener nuevos significados. Y la escolarización, siendo un foco o fenómeno institucionalizado, pasó a tener elementos de informalidad, familiaridad y otros aspectos. Es por ello que nosotros abordamos esta investigación. Me presento, mi nombre es Pedro Arcia, doctor en Ciencias de la Educación, académico de la Universidad de Talca, Chile. Doctora Carmen Elena Bastidas Briceño, doctora también en Ciencias de la Educación, académica de la Universidad Miguel de Cervantes, Chile, ambos venezolanos. Y doctor Ricardo Cristi López, doctor en Educación y académico de la Universidad Andrés Bello, Chile. Quiero aclarar para efectos de certificación que el doctor Ricardo Cristi participó en este trabajo, pero no se encuentra presente porque nos coincidió con otro congreso que él está presentando en este momento. ¿Okay? Ahora sí, doctora Carmen, el espacio es suyo. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profesor, verifiquemos, por favor, si la profesora Carmen tiene habilitado la opción del micrófono. Carmen, ¿te encuentras por allí? Ya tiene la opción de micrófono activada, profesora Carmen. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía en Colombia. Aquí está tu besito de las buenas noches. Ok. Nuestra investigación se basa, como dijo el compañero, en 3 momentos. Acá tenemos antes de la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. ¿Cómo era la educación antes del tiempo de la pandemia? Se basaba en un acompañamiento docente permanente, donde el docente guiaba al estudiante, estaba en el aula de clase, en ese metro cuadrado del aula de clases, estaba pendiente solamente del estudiante allí. Y la actitud del estudiante iba a ser dirigido, era más que todo pasivo, la educación pasiva, un ambiente áulico definido y fijo. Se puede hacer en el aula de clase o en un laboratorio. Pero como digo acá, en un ambiente definido, encerrado, vamos a decirlo acá. ¿Qué pasa durante la pandemia? Durante la pandemia vemos que cambia este ambiente, ya pasa a ser el hogar, en la casa, como el espacio para dar este aprendizaje. Entonces ya no es el metro cuadrado o el espacio donde estaba el aula anteriormente, sino que ahora está la familia y el hogar forman parte de este contexto escolar. Es por ello que en esta investigación hablamos de la desescolarización. ¿Por qué? Porque ya no hace falta o no es imprescindible que se dé en un espacio cerrado. Ya vemos que en el contexto pandémico vimos que cualquier lugar donde se encuentre el estudiante puede ser un aula de clases, que puede ser en cualquier ambiente, no es el metro cerrado y entonces el estudiante puede, por los medios tecnológicos, avanzar en este contexto y recibir la educación. Entonces, la familia forma parte importante. ¿Por qué? Porque se involucra en esta educación remota del estudiante, ya que tanto padres, representantes por el entorno en general del estudiante participan en este proceso, ya que este proceso pandémico nos agarró de improviso y no había manejo de las herramientas tecnológicas. Entonces, el estudiante tuvo que acudir en primera línea a sus padres para que lo orientaran en este proceso de la virtualidad. ¿Qué esperamos en este contexto post-pandémico? Todavía no hemos salido de la pandemia. Fíjense que estamos ahora en educación híbrida. En algunos lugares tenemos que hacen en una semana educación presencial y en otra semana hacen la educación virtual. Entonces, todavía no sabemos cuándo vamos a salir de este contexto pandémico. ¿Por qué?
porque el virus sigue aquí latente entre nosotros. Es por ello que en esta investigación hacemos enfocado en la desescolarización que pertenece a que la educación se puede dar en cualquier lugar, en cualquier contexto. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema a plantear en esta investigación? ¿Cómo desafiar el currículum escolar para que se haga cargo de un tema local y global que nos impacten en contextos formales e informales? Ya vemos que este fenómeno del pandémico nos afectó no solamente acá en Chile, sino que afectó a todo el mundo. Entonces es un contexto que debemos plantearnos y pasamos del contexto formal, que era la escuela, a la informalidad de la casa. En primer aspecto tenemos el currículo como producto de la transposición didáctica. Tenemos que del conocimiento duro al saber enseñable. Anteriormente teníamos, el currículo estaba, ¿cómo decir? Rígido. Ahora tenemos que hacer un currículum o adaptarlo a la parte más, hacerlo adaptable a las circunstancias del estudiante. ¿Por qué? Porque estamos en otras condiciones que no son las mismas, como dije anteriormente, en una aula de clase. O sea, el currículo pasa a ser el currículo de base piramidal disciplinar. Antes teníamos unos contenidos o unos objetivos que cumplir. Ahora en adelante hay una fragmentación de ese currículum, de saber hacer la especialización. O sea, tomamos solamente los contenidos importantes. De aquí en adelante vemos que el currículum, por lo menos en Chile, hubo una priorización de los contenidos curriculares. ¿Por qué se da esta priorización acá en Chile? Que se buscó los contenidos que le servían al estudiante para desarrollarse en el año subsiguiente. ¿Por qué? Porque antes teníamos más tiempo para dar todos estos contenidos y ahora no, ahora tenemos un tiempo limitado que debemos compartir porque es una educación híbrida, una educación, cuando es la parte virtual tenemos un tiempo limitado para que no cansemos a nuestros estudiantes con la pantalla. Es por ello que en el país de Chile se hizo esta priorización curricular, donde se tomaron los contenidos más importantes, sobre todo los aspectos relevantes como el lenguaje y las matemáticas. Lo que sea más trascendental para el estudiante para luego desarrollarlo en los años subsiguientes. Entonces tenemos que el currículo antes o antiguamente, hasta este momento, pues estaba un currículo muy rígido, como dije anteriormente, un currículo que se dedicaba solamente a los contenidos y los objetivos. Ahora tuvimos que tener un gran desafío porque debemos adaptar a la nueva normalidad, que el estudiante ya no está metido en esa cajita, sino que él se adapta a su contexto. Si yo le mando una investigación, tengo que hacerla en el contexto en que se desenvuelve. ¿Por qué? Porque él no está inmerso en el aula de clase, sino que está en sus hogares. ¿Y cuál es el contexto donde se desenvuelve? Su hogar y los vecinos. O sea, tendremos que buscar problemas o situaciones que estén relacionadas con su entorno familiar. Por ejemplo, si le coloco un trabajo de reciclaje, el estudiante puede hacerlo en su comunidad sin salir más allá de su entorno para así no propagar o no contagiarse en este contexto pandémico o se contagia con el virus. Lo siguiente, por favor. ¿Cuáles son los fundamentos de estudio de este trabajo? El currículo como instrumento de representación de estructuras de conocimiento en el ámbito escolar. Como lo dije al principio en la contextualización, tenemos un tiempo antes de la pandemia, durante la pandemia y en la nueva normalidad. Antes de la pandemia tenemos un ordenamiento vertical, las asignaturas eran aisladas. O sea, cada quien enseñaba una asignatura en discordancia con la otra asignatura. Hoy en día, por lo menos acá en Chile, se hace una troncal. ¿Qué quiere decir troncales? Se juntan materias muy parecidas para formar un solo trabajo y evaluar en grupo esas asignaturas. Se le manda un solo trabajo al estudiante y ahí se evalúan 3 o 4 asignaturas. Antes de la pandemia también se hacía énfasis, como dije anteriormente, en el contenido. El rol docente era como multiplicador de la información. Siempre el docente guía en el aula de clase y había un esquema preconcebido. Habían contenido, objetivos, estrategias y otros. Siempre era en una sola dirección. O sea, siempre estaba en esta forma.
Durante la pandemia se tuvo que hacer los ajustes y cambios, como dije anteriormente. En Chile se hizo una priorización de contenido. Los intentos por trascender el énfasis piramidal del currículo, o sea que ya no íbamos a estar en el momento rígido, sino que íbamos a adaptarlos al contexto que vivía el estudiante. Íbamos a adaptar todo esto al confinamiento. Recuerden que no podíamos interrelacionarnos, entonces teníamos que hacer los padres, actores principales, partícipes con el estudiante en esta nueva normalidad durante la pandemia. Entonces, el trabajo, aquí se desarrolla el trabajo autónomo del estudiante. ¿Por qué decimos que es un trabajo autónomo? A pesar de que está guiado por sus padres, él está trabajando solo, porque recuerden que los padres no son docentes, entonces ellos tuvieron que fungir este rol en esta nueva normalidad o en este contexto pandémico. Ya no estaba el docente guiando el aprendizaje del estudiante, sino que era un trabajo en su mayoría autónomo. En la nueva normalidad, ¿qué se pretende con esta educación híbrida? Algunas de las propuestas son necesidad de trascender de lo disciplinar, como decía anteriormente, salir de ese contexto de cumplir objetivos, cumplir un contenido, sino adaptarlos a lo que tiene el estudiante para que desarrolle un aprendizaje significativo. El estudiante competente, a ver cuáles son las competencias que tiene el estudiante y cuáles son las habilidades y las destrezas que él presenta para lograr este conocimiento. Entonces, la intencionalidad de esta investigación o de este estudio en la nueva normalidad es romper con estos paradigmas que tenemos anteriormente, donde el estudiante siempre estaba bajo la tutela y guía del docente. Es por ello que tenemos acá la desescolarización de la educación al servicio de la realidad actual. Tenemos escolarización, desescolarización y lo que aprende. Sabemos que la escolarización es lo que venimos acostumbrados hasta antes de marzo del 2020, la práctica educativa institucionalizada, donde es siempre un ente rector de esta educación, de la enseñanza-aprendizaje, concebida en espacios concretos y cerrados. La justificación de la inversión de la educación. Fíjense que en las escuelas, los ministerios, disculpen, invierten en las escuelas y colegios de una manera porque ya tienen un presupuesto, porque todo está encasillado en este contexto que es de la educación rígida. En la descolarización que pretende la intencionalidad es el hogar, ya sea que se traslada la escuela, ya no es la escuela que el espacio que conocimos, sino que es el hogar, donde se tuvo que improvisar tanto en materia social y materia tecnológica. ¿Por qué social? Porque tuvimos que dar paso a que con esta virtualidad invadieran los espacios íntimos y sociales de la familia. Y la parte tecnológica que tuvimos que compartir o tuvieron que compartir en este hogar dispositivos. Si habían 1, 2 o 3 estudiantes o hermanos en este hogar, tuvieron que compartir. Entonces, esta salió de la despolarización, de que estábamos acostumbrados, donde cada quien tenía un aula de clase, tenía un poquito, tenía unas herramientas acá, la herramienta virtual o de auge en este momento fue el uso del dispositivo móvil o celular. De la piramidal se pasó a lo complejo y recursivo. Entonces, hay nuevas concepciones en el quehacer educativo, donde el estudiante debe manejar nuevas estrategias, tanto los estudiantes como docentes deben manejar nuevas estrategias. ¿Qué es lo que apremia de ahora en adelante? Algunas propuestas que el sujeto de aprendizaje aprende tejiendo saberes colaborativamente. Ya no es como decía anteriormente, no es un aprendizaje dirigido, sino un aprendizaje más que todo autónomo y colaborativamente, que cada quien ocupa un espacio en este saber. Más que impartir los contenidos, se trata de resolver problemas reales con lo poco o lo mucho que se sabe. Fíjense que acá el estudiante trata de resolver, trata de adaptarse, trata de entender el contexto con lo que tiene. No es como con todos los recursos que tenía en el aula de clase, sino que ahora en el hogar se hace la transposición de ese conocimiento, sino que él va a ser acá el protagonista de su aprendizaje y aprende con lo poco o lo mucho. Si no tenía un dispositivo para conectarse, bueno, tenía que buscar la manera, como con un vecino, o sea, se encontraron muchas brechas en este contexto pandémico, entonces él tuvo que adaptarse a lo poco, a lo mucho. Para no extenderme, voy a darle paso a mi compañero para que él hable sobre los hallazgos encontrados en esta investigación. Gracias,
Carmen, para continuar, voy a hacer lo más puntual posible porque ya nos queda poco tiempo. Quiero que sepan que nuestra investigación, para ello, aplicamos una escala actitudinal y entrevistamos a 100 docentes de 10 países latinoamericanos. Y el análisis condujo a los siguientes aspectos. Primero, quiero que sepan que la técnica que utilizamos fue la técnica de rebote. La tenemos trabajando desde el año pasado acá en Chile. Consiste en elegir, dado el confinamiento, a 5 o 6 sujetos clave con características bien particulares que dialoguen con el objetivo de estudio y desde él que se puedan desplegar tipo arrastre otros sujetos. Entonces utilizamos el LinkedIn y el Facebook como redes sociales, elegimos a estas 8 personas y de ahí obtuvimos la postura de 100 de los 100 participantes. Ahora, describiendo brevemente los resultados, caractericemos también a esta población o a estos 100 docentes. Primero tenemos que nos respondieron una población es madura, hablamos de 20% de estos 100 sujetos tenían edades entre 40 y 50 años. Bien particularmente coincidió, no lo obligamos, que el 50% se dedicaba, da clases en educación media y el 50% en educación primaria, por casualidad, y fueron los 2 niveles que atacamos. Es importante que hablamos de una población bastante preparada, porque el 37% posee el grado de magíster, mientras el 4% es doctor en educación o en alguna carrera afín. De los 10 países que trabajamos, los 3 que más participaron en nuestro instrumento fue Bolivia, Chile y Venezuela. Y dialogando con el hecho de que es una población madura, tenemos que el 24% de esta población, de estos 100 docentes, tienen más de 20 años de experiencia. Estos son los elementos etarios y característicos o demográficos que validaron nuestro instrumento. Seguidamente encontramos algunos resultados, y quiero aclarar, son algunas verdades rudas que quiero comentar, pero es la postura objetiva y la respetamos de estos 100 sujetos desde miradas de diferentes países latinoamericanos. Tenemos algunos resultados, tenemos que el 34% de estos sujetos considera que el actual currículum como plan de estudio no define plenamente la estructura del aprendizaje escolar. Naturalmente, podríamos reflexionar al respecto que efectivamente es así, porque la forma en que estábamos acostumbrados a educar o a enseñar en la antigua normalidad, hoy es otra cosa. El concepto de transposición didáctica, que lo tocó la doctora Carmen, no dialoga con el enfoque virtual y o híbrido, y esto es la postura del 44%. Tendríamos que tener claro que es la transposición didáctica, jóvenes. La transposición didáctica, si mal no recuerdo, se inventó en el año 1992 por un profesor de matemática, que consiste en este proceso de filtración al que debe estar sometido todo conocimiento para hacer un conocimiento posiblemente enseñable a un estudiante. Me explico. En la química, en la física, en la biología, hablar de la célula en el estado natural de su conocimiento puro, así no lo puede entender un estudiante. Por eso este conocimiento se debe filtrar a través de la transposición didáctica, que es la que permite tomar ese conocimiento, transformarlo en un lenguaje no técnico y aceptable y entendible por los sujetos para incluirlo en el currículo, y ahí se convierte en un conocimiento enseñable en el que el docente lo puede transferir al estudiante. Entonces, esto no está dialogando con el enfoque de la virtualidad, porque hoy lo curricular, lo piramidal, no está funcionando, considerando que el concepto de la flexibilidad y de la libre escolaridad es lo que juega papel fundamental en estos tiempos de pandemia, ¿ok? También tenemos entre los resultados que el 48% de los casos de los fundamentos del currículo no se adaptan a la exigencia de la escolarización en la era digital. Como efectivamente lo planteó la doctora Carmen, la escolarización es un fenómeno entendido desde procesos institucionales, mediante el cual los estados justifican la inversión de recursos económicos que hacen. Configuran una escuela como espacio físico, con un currículo, con unas condiciones, unas características, personal, salario, etc. Este paradigma se rompió, ¿cierto? Se quebró este vaso y empezamos a hablar de que el estudiante empezó a aprender o a entender la dinámica del aprendizaje desde cualquier espacio, casa, familia, comunidad, o cualquier lugar donde hubiera un nodo de aprendizaje. Y eso no necesariamente era un proceso institucionalizado, pero no dejaba de ser parte de la escolarización. Es por eso que nosotros nos atrevemos a llamarlo la desescolarización. No hablar en contrario al fenómeno de la escolarización, sino la nueva forma en que se debe escolarizar, el llamado que se hace para seguir continuando con el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el 30% de estos sujetos consideraron que la escolarización como práctica educativa institucionalizada no sirve a los propósitos de una educación post-pandemia. Para esto traigo a colación la teoría del señor George Siemens. George Siemens, en su obra de la teoría del conectivismo, plantea muchas cosas, y hay una que yo felicito. Él dice, ya no basta, ya no interesa seguir a través de los currículos, enseñando cantidades y cantidades de conocimientos a los estudiantes. No nos interesan gente erudita llena de conocimiento. Nos interesa más bien hoy, y esto creo que es el llamado a lo que hacemos en la pandemia, es hablar de cómo puede ese estudiante resolver problemas reales, cotidianos,
con lo poco o mucho que sabe, y no tiene que saberlo todo, ¿ok? Entonces, queda condenada, en mi opinión, para lo que nos debemos reescribir en contexto de la nueva pandemia, la educación bancaria ya estaba siendo condenada, pero hoy tiene que sí o sí desaparecer, ¿ok? Bien, tenemos también entre los resultados que el 82% de esta población considera Pedro, estimada Carmen, agradecemos ir dando cierre, ya tenemos 20 minutos de ponencia, muchas gracias. Ok, voy a ir con los resultados finales, los que hablan de la desescolarización. La desescolarización debe considerarse en la definición del nuevo currículo escolar al servicio de la realidad y además los efectos de la pandemia hicieron un llamado de cambio al diseño de curricular de saberes. No lo voy a profundizar porque creo que lo dejamos claro. Y este es nuestro estado conclusivo, estimado. Nosotros concluimos 3 aspectos fundamentales. El concepto de escolarización, el concepto de escolarización y el y antigua normalidad desde un aspecto crítico y desde un aspecto complementario. Me refiero. Cuando hablamos de la escolarización como aspecto crítico, la postura de estos 100 sujetos informa que efectivamente el concepto de escolarización de alguna manera sigue respondiendo a un estadio de estandarización. Y estamos hablando hoy de estudiantes que más que nunca son diferentes y diversos. La complementación de ello es ya romper el concepto de rígido del currículo. Con respecto a la descolarización pienso yo que es la respuesta que tenemos para entender que la educación, la formación, es un fenómeno que está ocurriendo en términos libres. No está obedeciendo a cánones ni reglas preestablecidas, sino que está ocurriendo en cualquier escenario y así tenemos que seguir formando, porque el llamado de lo que ocurrió globalmente nos los indica. Con respecto a la antigua normalidad, ¿qué podemos rescatar, jóvenes? Sencillo. No es que lo que sirvió, estaba escrito en la antigua normalidad, deja de funcionar, no. Lo que hay que darles nuevo significado. La escuela ya no es un espacio físico, ya es la lugar. El acompañamiento docente ya no es permanente, sino local. La autonomía, que no es un término nuevo, lo trabajamos desde Pablo, desde los primeros psicólogos educativos, tiene que ocurrir sí o sí, pero centrado en el estudiante, y tenemos que promover la práctica de todos los actores educativos a que la autonomía se desarrolle como habilidad fundamental del estudiante, porque al final lo que se aprende y quien aprende es una decisión individual, por más aspectos que hagamos los docentes y los padres. ¿Ok? Esta es la referencia bibliográfica que nosotros compartimos y queremos cerrar con esta imagen, que me parece que es el mejor llamado a la crítica de la escolarización. Para que la selección sea justa, todos harán la misma prueba y subirán ese árbol. Vean que ahí los alumnos, que son animales, son diferentes por naturaleza. Eso vendría ocurriendo de alguna manera en la escolarización. Queríamos estandarizar el aprendizaje y no queríamos aceptar que trascendimos al hecho de entender que las necesidades y los estudiantes por naturaleza propia son diferentes. Muchas gracias, Juan. Agradecemos a nuestros ponentes, Pedro Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por supuesto a la doctora Carmen Elena.